Bien, ya estamos aquí. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les pinta estos días tan ajetreados? Movidito, eso sí, no hay de qué quejarnos. Luisa Cantú, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, Dani. Yo ya firmé también. Muy bien. Daniela Barragán, buenas tardes. Hola Julio, muy buenas tardes, saludos Arturo, Luisa, qué milagroso, nos acabamos de ver hace unos minutos, pero ya estamos aquí. Muy bien. Bienvenidas compañeras, qué bueno que estamos otra vez aquí. Muy bien, muy bien. Vamos empezando con la información, con los muchos temas que hay hoy en la posibilidad de ir analizándolos. Luisa, pues una enorme ventaja, según casas de opinión diversas, de Claudia Sheinbaum en la incipiente carrera rumbo al 2024, incipiente porque apenas estamos, todavía ni siquiera inician formalmente las campañas, pero hay una enorme ventaja según diversas encuestas. ¿Cuál es tu opinión? ¿A qué se deberá esto? ¿No ha levantado Xóchitl Gálvez? ¿O habrán de cambiar? ¿Es previsible que cambien sustancialmente los números conforme avancen los tiempos electorales, Luisa? Gracias, Julio. Sí, creo que digamos esa es la parte menos sorpresiva de la encuesta, ¿no? Que Morena vaya abismalmente adelante o Claudia Sheinbaum es en lo que yo menos me detendría. ¿Qué pensaría que hay que analizar de ahora en adelante? Más bien el avance de los independientes, ¿no? La presencia de Verástegui con mayor porcentaje de lo que se requiere, por ejemplo, para mantener un partido político es un foco rojo que yo sí vislumbraría. Y también, pues, este sondeo de lo que significa Samuel García, porque creo que también Movimiento Ciudadano está midiendo sus fichas y saber cómo le está yendo a qué nombres será una luz que les es interesante en este proceso definitorio. Sobre Claudia, insisto, ¿no? Digamos que ha sido el comportamiento recurrente, no solo de ella como personaje, sino del partido, por la popularidad del presidente y, digamos, casi todas las evaluaciones van más o menos en los mismos porcentajes. Todo lo periférico es lo que creo que podríamos seguir de cerca. Y ahí nada más yo pondría, esta es, digamos, de la que estamos hablando el día de hoy, pero había una de Encol, de la que de hecho hablábamos Dani y yo antes, un poquito antes, que mide como aceptación, qué opina, qué le parece tal personaje. Y en esa, por ejemplo, Eduardo Verástegui tiene la misma cantidad de respuestas de me parece muy bien que Xóchitl Gálvez, ¿no? Entonces creo que más bien está muy bien que tengamos la mira en los personajes de izquierda, pero yo la pondría en los de derecha. Interesante, Luisa, porque además, bueno, pues va caminando, aunque el primer reporte de el número de apoyos de firmas para Verástegui era muy bajo, pero hay una enorme estructura eclesiástica de derecha, de grupos conservadores, que yo creo que le van a dar una fuerza a Verástegui, de quien hemos estado hablando con mucha insistencia y dando tribuna incluso a algunos de sus promotores en estos espacios, que ahí vienen. Como que la derecha viene a tomar lugar en el foro electoral en el que antes nunca lo habíamos visto, Luisa. Pues sí, si me permites decir, digamos, más bien diferenciar un poquito de lo que dices, yo creo que le pusieron ya cara, más bien, ¿no? Yo diría, efectivamente, ustedes le han dado muy buen seguimiento por acá. Creo que más bien ya le pusieron un rostro tangible a esta red que, como bien dices, tiene ya más bien bastante tiempo operando en nuestro país. Y debimos verlo venir. Esta organización que antes estaba abajo del agua, ahora está afuera del agua posterior al triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque eso es lo que hacen, ¿no? Las ultraderechas. Cuando hay un gobierno de izquierda, entonces digamos que aceleran su marcha. Y aquí Atlas Network tiene mucho tiempo operando, ¿no? De la mano de fundaciones como la Fundación para la Libertad, y demás. Hay un montón de asociaciones con esa misma palabra libertad que pertenecen a esta red de ultraderechas y lo que hacen es más bien pues cabildear, como sabemos, sectores estratégicos, el tabacalero, el energético y demás. Entonces han estado operando, pero más bien pues como en la parte privada, pero cuando la parte pública pisa de forma tan importante los intereses privados, entonces sacan, digamos, más cartas y aprovechan los momentos vulnerables. Y la verdad es que los momentos de crisis económica o de seguridad migratoria, como es el caso de nuestro país, pues son un perfecto caldo de cultivo. Bien. Arturo Cano, ¿cómo ves lo general de esa distancia enorme que según las encuestas lleva Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez y el tema interesante que plantea Luisa Cantú de esta aparición o
más claridad en la derecha, Arturo Cano, que ha tenido presencia pues, a través de personajes del Yunque y de otras organizaciones en candidaturas, en gubernaturas del Partido Acción Nacional. También ha habido segmentos de derecha dentro del propio PRI, pero pues a mí me parece que es la primera ocasión en la cual la ultraderecha, apoyada por Donald Trump en relación con Vox y con los grupos de ultraderecha latinoamericanos, aspira a tener un lugar explícito en el foro electoral mexicano. ¿Qué opinas, Arturo? Creo que tiene que ver, Julio, mucho con la ambición de personajes que constituyen esta expresión. El propio Verástegui es un ejemplo de eso, ¿no? Aparecía ahí al lado Enrique Peña Nieto tomándose una foto con un vinito en el avión presidencial, lo mismo que era bien recibido y aceptado por jerarcas católicos en Estados Unidos y por Donald Trump más tarde, que lo ve como pues como un personaje que vende bien, un exgalán de telenovelas, un hombre que declara que practica el celibato desde hace 17 años y bueno, que encarna toda esta serie de principios contrarios a los derechos de las mujeres, de las minorías, envuelta en una bandera de la supuesta libertad. Creo que estos personajes han decidido dar este paso gracias al apoyo de esta red internacional que han tejido. Entre ellos tiene sus diferencias, hay algunos que dicen que a diferencia de otros países, de España o de países del Cono Sur, en México ni siquiera hay derechita cobarde, porque califican al PAN de plano como partido globalista y de izquierda, y hay otro sector de ellos que son personajes con ambiciones políticas que de manera muy fría y calculadora se pusieron a revisar cuál era la parte del espectro político que estaba vacía y dijeron, pues hay que irse por el lado de la ultraderecha porque ese sector está hueco. Pues más o menos algo similar dio surgimiento a esa monstruosidad llamada Partido Verde Ecologista Mexicano, ¿no? Analizaron cuáles eran los temas y los espacios que no estaban cubiertos en el debate público o en el que cierto sector de la población no se sentía representado y pues le entraron por ahí, ¿no? Pero bueno, pues el segundo lugar en esas encuestas que le dan una amplísima ventaja inicial a Claudia Sheinbaum es Xóchitl Gálvez, ¿no? Que decía hace un rato en una entrevista que vi en redes sociales, pues que esto apenas comienza, decía la propia Xóchitl, y usaba otra vez expresiones de cierto tono machista, como échenmela solita, ¿no? Y otra que me llamó la atención, la de decir, pues claro, Claudia tiene todo el apoyo del presidente. Me llama la atención porque en la narrativa opositora, el presidente, a quien ven como una suerte de dictador, culpable de la deriva autoritaria y cabeza de un gobierno que ha fracasado en todas las áreas, pues más que aportarle a una candidata le debería quitar. Entonces, ¿cómo es que la candidata opositora ve que Claudia Sheinbaum tiene estos niveles de intención de voto, aunque todavía falta mucho para la elección, gracias al apoyo del presidente de la República? En fin, yo veo un riesgo de que quienes apoyan a Claudia Sheinbaum, los partidos y los empresarios, sectores, que apoyan a Xóchitl Gálvez, frente a estos números, opten por una suerte de radicalización que puede ser riesgosa, que opten por guerra sucia y por campañas encaminadas a manchar la elección y el triunfo de quien ahora se perfila como
la triunfadora. Y eso nos metería pues ya en un ejercicio muy riesgoso, muy, muy peligroso. Lo mismo que también existe el riesgo de que del lado de Morena y sus aliados haya una suerte de soberbia que domine el escenario, sobre todo de los recién llegados o de los que se han perfilado desde el PRI y el PAN como nuevos aliados de la 4T y que pues no conduzcan una campaña como la que merecemos, como la que merece la ciudadanía, de pues un debate profundo de los asuntos nacionales, en lo que todo se convierta ya en una feria de insultos, descalificaciones y peor, de guerra sucia, ¿no? Bien, gracias, Arturo. Daniela Barragán, ¿qué opinas de este riesgo de la vanidad o de la displicencia política a partir de que te sientas que la llevas tan ganada que puedes hacer lo que sea, invitar, convidar, sumar a quien sea, y finalmente hay un gran colchón de ventaja en la carrera presidencial? Y por otro lado, el tema de este crecimiento de la derecha. Quienes han estado impulsando a Verástegui, sobre todo, enderezan sus baterías contra Xóchitl Gálvez y el PAN, acusándolos de no ser congruentes con la ideología de la auténtica derecha, y se proponen ellos con Verástegui como la auténtica representación de esos valores tradicionales de la derecha más, pues no sé si primitiva, originaria, digamos, para que no se oiga tan feo. Daniela. No, sí es primitiva, Julio, hay que, sin miedo a eso, sí, muy primitiva porque es antiderechos, pero bueno, de lo primero sobre esta encuesta de Buendía y Márquez que le da un gran margen a Claudia, creo que ya es la derecha frente a sí misma, o sea, ya no es una encuesta que salió de algún medio que a ellos no les guste, ya es una encuesta que sale en la portada de un medio que comulga con ellos, podríamos decirlo, del Universal, en donde hay una pregunta que es realmente sorprendente sobre el rechazo de candidatos a la presidencia, y Xóchitl Gálvez ahí sí tiene el primer lugar, o sea, el 42% de los encuestados la rechazan como candidata. Entonces, creo que es un buen momento para Morena, porque esta situación no la tuvo ni siquiera el presidente López Obrador en 2018. Todavía conforme se iba acercando esa elección, estábamos todos, o al menos a mí me pasó, revisando las encuestas de, híjole, a ver si no de repente ya van a poner mágicamente a Anaya pegado a López Obrador, porque así empezó a ocurrir en 2006, cuando Calderón empezó mágicamente a alcanzar a López Obrador. Entonces, este momento no lo gozó ni el propio presidente, y sí podríamos decir que en gran medida es gracias al trabajo que ha hecho durante estos 5 años, y que ahí está reflejado también en los índices de popularidad. Esto creo que debe ser tomado con mucha cautela, o sea, creo que Morena debe decir, pues sí, que se hagan bolas en el cuarto de guerra de Xóchitl Gálvez para ver qué estrategia es la que van a seguir, si realmente tener voceros como Javier Lozano o como Margarita Zavala es lo que puede solucionar un poco este panorama de un rechazo gigantesco hacia Xóchitl Gálvez, pero de este lado creo que también no tiene que generar una especie de confianza en los meses siguientes. O sea, la ultraderecha, el PAN, el PRI, de lo que saben son de mañas y tienen el dinero y tienen a los contactos necesarios para empezar campañas peligrosas. Entonces, creo que es un buen arranque, se pueden sentir muy bien en este octubre de 2023 frente a la elección presidencial, pero más que poder sentarse y ver la contienda de manera cómoda, creo que les da un margen para ser más agresivos en cuanto a las propuestas. Digo, todavía no es un momento para ya que empiecen a dar ideas, a generar estas propuestas que menciono, pero sí de afianzar esta campaña, que puede ser sencilla, pero eso no implica que pueda tornarse complicada en distintos momentos. Entonces creo que empieza bien, es un respiro para Morena, pero ojalá no se lo tomen
como un espacio para descansar, sino para empezar a generar una campaña agresiva que no repose únicamente en el presidente López Obrador, porque ese también podría ser un error, simplemente descansar en los dichos del presidente, en los actos del presidente, sino también en empezar a mostrar a una Claudia Sheinbaum con una personalidad propia. Ella ya lo ha hecho, pero lo que digo es que vayan más agresivos, cuiden cualquier error, porque la derecha, allá sí tienen el panorama para volverse locos, incluso con un asunto de Verástegui, que pues viene a arrebatar los votos, pues no de Morena, sino de los del PAN, con una Xóchitl Gálvez que hace unos años era la más defensora de los derechos de las mujeres y ahora dice que ya no puede ni siquiera mencionarlo porque ya representa a muchos. Entonces, la derecha va a tener que hacerse bolas con su candidata, con la ultraderecha, pues personificada por Verástegui, y también con Movimiento Ciudadano, que ahí se siguen diciendo hasta de groserías, Samuel García, Alejandro Moreno Cárdenas, esa alianza se ve cada vez más complicada. Entonces creo que es un buen margen para Morena para hacer cosas inteligentes, cuidarse de cualquier error, porque el margen les permite eso, planear todo y ser cautelosos, más no pues sentirse ya con la victoria en la bolsa. Bien, Daniela, gracias. Luisa Cantú, Morena mantiene su proceso interno para la designación de los aspirantes a ir a una encuesta en 8 entidades federativas, en 8 estados y desde luego en la Ciudad de México. Procesos muy peculiares que han estado cargados de las decisiones de los consejos estatales para proponer 4 cartas, pero el Comité Nacional que dice sí, pero pueden ser 6 o pueden ser 8 y va a haber una encuesta de reconocimiento que va a permitir, en fin, mucho enredo y no sé la textura, porque muchas de las críticas que una parte de esa militancia progresista tiene está centrada en el proceso de la Ciudad de México con García Harfuch. Pero en los estados también hay procesos bastante complicados con fichas también muy discutibles o polémicas. ¿Cómo vas viendo todo esto, Luisa? Gracias, Julio. Pues agregaría solo para no dejar fuera del primer tema de estas encuestas, que hay otro dato que a mí me saltó y me parece importante resaltar. 19% de los encuestados no manifestó preferencia por ningún candidato. Hay muchas veces en elecciones pasadas que el voto nulo le gana a partidos políticos completos o le gana a candidatos independientes, ¿no? Esto nos habla también de un hartazgo social muy importante. Esta es la del Universal, pero la otra de Encol que les mencionaba tiene como segunda fuerza la preferencia apartidista después de Morena. Entonces, le pega mayoritariamente a la oposición, pero creo que los partidos deberían voltear a ver también estas cifras, porque no están convenciendo del todo a la gente, o al menos a una quinta parte de la gente, de acuerdo con esta publicación del Universal. Y en el tema específicamente de Morena y de este proceso que justo busca la ciudadanización, lo platicábamos por aquí y yo por eso he insistido mucho y me parece importante decirlo, no deberían llamarse encuestas, sino elecciones, porque hay cosas muy distintas. La más obvia es, evidentemente, que es vinculante, ¿no? Quien gane, a diferencia de en una encuesta que solo se usa con fines informativos. Y la otra que a mí me parece muy importante es que digamos, el proceso de Morena y decirle encuesta y tener estas reglas internas y no, digamos, comprobadas, es que no permiten el voto útil. Y en democracia y en nuestros procesos electorales el voto útil siempre ha sido importante y lo es y lo debería ser. ¿Y a qué me refiero? Y pongo, por ejemplo, uno de los procesos polémicos como el que mencionamos, que es el de la Ciudad de México. Si a mí solo me dicen, es una encuesta para ver a quién prefiero, pues entonces efectivamente voy a decir a quién prefiero. En una situación hipotética. Si yo prefiero a Clara Brugada, voy a decir Clara Brugada. Pero si me dicen, bueno, pero en la Ciudad de México toca poner hombre, entonces aunque yo prefiera a Clara Brugada, sabiendo ya cómo van a ser las reparticiones por la obligatoriedad de perspectiva de género, pues voy a votar por Gatell si no quiero a Omar García Harfuch. Entonces, este proceso puede ser engañoso y entiendo que es una novedad y que estamos aprendiendo sobre la marcha y lo está haciendo este proceso, digamos, inédito para el partido también. Bueno, inédito con cierta práctica, ¿no? Desde tiempo atrás del PRD. Pero sí valdría la pena, pues digamos que fueran más transparentes con la ciudadanía en ese sentido.
en dónde van a poner mujeres y en dónde hombres también va a jugar ahorita, ¿no? Como que ellos dicen, no, lo único que juega es que la gente decida con las encuestas, pero ¿qué va a pasar? Como que no han sabido explicar muy bien este asunto, ¿no? De, bueno, va a ser el segundo mejor lugar, pero entonces deberían hacer una lista de puras mujeres y una lista de puros hombres y votar por un hombre y una mujer, y así independientemente de quién termine postulando Morena con base en este criterio obligatorio de 4 mujeres en 9 las entidades, pues sería más justo, ¿no? Pero ahorita creo que el diseño, digamos, favorecerá, por lo menos en la capital, a Harfuch, y creo que hay otros casos más o menos similares. Entonces, digamos, apuntaría a eso, y esto que dices de los comités, si por curiosidad se metieron ustedes a la página de registro que hizo pública Mario Delgado. La verdad es que fuera de algunos documentos personales, lo único otro que era parte del criterio, digamos, era adjuntar como pruebas de que ha servido a la transformación. Y a mí eso ya me genera dudas de estos comités locales, ¿no? Porque con base en qué decidieron que evidencia adjuntada es mejor que otra para la transformación. Porque, por ejemplo, pienso, si fue un tema de militancia y de lucha histórica, sería muy raro un perfil justo como Mariana Boy o García Harfuch, pensando en la capital, que creo que es uno de los, digamos, más claros y discutidos, ¿no? Entonces también ahí, digamos, creo que este gran esfuerzo por ser más transparentes y más ciudadanos está resultando un poco para el otro lado, o al menos esa es mi perspectiva. Bien, Luisa, gracias. Arturo Cano. Arturo, efectivamente, uno de los problemas que se tienen... ¿Se coló Batman por ahí o qué pasó? Ya se coló Batman, pasó Batman así volando y se detuvo un poquito el proceso de transferencia de imágenes. Arturo, pues es que lo que dice Luisa es parte del truco que se tiene en Morena, porque toda esta discusión, por ejemplo, en la de Ciudad de México respecto a García Harfuch, pues va a quedar zanjada si la decisión del Comité Nacional es que en la Ciudad de México la opción sea por el lado de las mujeres, y entonces la discusión sería solamente entre la exfuncionaria Boy, secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, y Clara Brugada. Es decir, incluso he escuchado algunas voces del ámbito directivo de Morena o de la 4T, pues, en la cual dicen, la solución va a ser en que van a dar la opción de que sea mujer y con eso se va a acabar todo el ruido respecto a Harfuch. ¿Cómo vas viendo, pues, los procesos en los estados y en la Ciudad de México, Arturo? Bueno, en los estados también hay candidaturas o perfiles que causan algún ruido similar que causa Omar García Harfuch, ¿no? Ya hemos hablado aquí de Sacil de León en Chiapas, vinculada a Eduardo Verástegui. Hemos hablado de las dificultades que podría haber en Morelos con esta herencia que deja el mal gobierno de Cuauhtémoc Blanco, y se van perfilando distintos personajes sin que tengamos todavía la claridad de cuáles de ellos podrá participar por las peculiaridades del método, como dices. Tiene la ventaja para Morena las encuestas. Tendríamos que saber si sí las van a hacer o no va a haber reclamos, como ya los hubo en otros casos de que ni siquiera se hicieron esos ejercicios demoscópicos. Tienen la ventaja de que evitan los sillazos que se daban en las asambleas selectivas del PRD para hablar del origen de Morena, pero no son precisamente un método que garantice la democracia interna en un partido. Van a quedar muchos heridos en el camino. Esa es una de las razones por las cuales Dante Delgado y su franquicia del MC han decidido posponer lo más posible la definición de su candidato presidencial, y también quizá pospongan en la escala local porque se van a convertir a la manera que lo fueron ya a lo largo de la historia de varios partidos, se van a convertir en cachadisidencias de Morena, ¿no? Es probable que hacia el MC vayan distintos grupos o figuras que no encuentren espacio en Morena o que consideren que se las debían y no les cumplieron.
entre paréntesis, ya ni siquiera hablamos de Marcelo Ebrard, quién sabe dónde está, anda como desaparecido, ¿no? Pero eso va a ocurrir, se van a ir a MC, quizá en algunos lugares, no sé qué vaya a hacer, por ejemplo, el senador Ramírez Marín, que salió muy feliz del PRI pensando que en Yucatán iba a tener una gran bienvenida, pero bueno, si los morenistas yucatecos hacen un análisis frío y objetivo, pues un personaje como Ramírez Marín y ninguno del PRI les aporta electoralmente nada significativo. ¿O qué hará Armenta, el poblano excluido de la lista de oro? Pues al parecer la única que lleva una ruta más segura es Rocío Nale, cuya renuncia ya se está cocinando, si no es que ya se anunció. Y bueno, pues aquí está el gran debate que se ha destapado en torno a las aspiraciones de Omar García Harfuch con esta disidencia creciente, no solo de militantes de Morena, sino también de personas y ciudadanas que se consideran de izquierda y que piensan que la Ciudad de México, o pensamos que la Ciudad de México no se merece repetir que se repita el trato del arreglo de cúpulas que llevó al gobierno a un personaje como Miguel Ángel Mancera. Bien, Arturo. Perdón. No. Sí, Arturo, gracias. Daniela, ¿qué opinas de esta larga marcha de Morena rumbo a sus candidaturas en 8 gobiernos estatales y en la Ciudad de México? Claros y oscuros. ¿Qué hay, Daniela? Me quiero detener un poco en este asunto, Julio, Arturo, Luisa, en el tema de género, por lo que estaban comentando de si se va a utilizar este tema para calmar todas las aguas que está levantando García Harfuch. Y creo que es muy lamentable porque se está utilizando otra vez el tema de género para calmar problemas políticos que no se planearon desde un inicio. Como ya lo decían, pues sí debería haber reglas claras y sobre todo para un tema tan importante como es el de garantizar que haya espacios para las mujeres en la política. ¿Por qué se dejó, cuando se dijo en algún momento que desde el inicio se iba a determinar en qué entidades iba a haber candidatas y en qué lugares candidatos? ¿Por qué de repente ya cambian esas reglas y no, se dice que se va a decidir en un momento ya más avanzado, pero siento que le resta mucha seriedad a un asunto que debería ser muy importante y que se lo deberían tomar en serio principalmente los partidos políticos? También nos regresa a esos temas, ¿no? De que ya utilizar el tema de género ya ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, cuando se utilizaba a mujeres o a indígenas para postularse en un partido, para un puesto, cumplir con una cuota para que después declinaran y le dieran el espacio a hombres o a personas no representantes de pueblos indígenas. Entonces, creo que es un gran, una muy mala señal por parte de los partidos que no le estén dando la seriedad a estos asuntos, que no viene de que, el INE ya garantiza que haya paridad. No, o sea, son luchas de mujeres que durante décadas estuvieron insistiendo en que las mujeres tenían que tener garantizada una representatividad. Y ahorita que los partidos y que en específico Morena estuviera pensando en utilizar este asunto de la paridad para calmar mareas políticas generadas por un candidato que apenas se afilió al partido, pues resulta lamentable, porque además también, ¿cuál es el daño a la legitimidad que se le deja a las mujeres que llegan al poder, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay una gran cantidad de personas que quieren a Harfuch como candidato a la jefatura de gobierno, pero de repente para calmar problemas políticos se decide que es Clara, pues ¿cuáles son los problemas que Clara va a enfrentar luego de estas decisiones de Morena? Entonces, creo que es muy lamentable que desde el partido que desde izquierda no haya este respeto a esta garantía de las mujeres en la política, porque pues es que creo que hay que dejar de tenerle miedo. Creo que Morena debería dejar de tenerle miedo a las mujeres y a las mujeres de izquierda, ¿no? Que es el asunto con Clara y la razón por la que quizás Harfuch salga como un candidato ideal para Morena en 2024, que es el poner a un perfil
que cumpla con ciertas características físicas, que cumpla con un asunto de que no, mira, no es tan de izquierda radical, no se pone huipil, no se pone nada de esto. Él puede ser la opción para atraer a los desencantados por Morena. Entonces, creo que ahí se perdería una gran oportunidad de, pues, no apostarle a una continuación del proyecto que no genera tantas dudas a diferencia de Harfuch. Entonces, pues es un asunto muy delicado, pero creo que ahí sí falló mucho Morena al momento de no garantizar y darle la seriedad adecuada a este asunto de las mujeres en la política. Bien, Daniela, gracias. Luisa Cantú, el presidente de la República hizo ayer una serie de declaraciones muy polémicas en su conferencia mañanera de prensa, en lo que algunos interpretan como un acercamiento ya explícito a lo que fue la verdad histórica, con algunas variantes, es decir, no se reconoce lo del basurero ni lo del depósito de los restos incinerados en un río, pero en lo general se sitúa, la hipótesis que el presidente de la República mantiene, es la de que se trató de un asunto en el que fundamentalmente fueron autoridades locales y grupos locales del crimen organizado. Y mencionó que desde luego que Peña Nieto y el general Cienfuegos no dieron la orden personalmente de secuestrar o de desaparecer a los estudiantes. Pero en general, ¿cómo te parece la postura del presidente de la República en este tema? Y si crees que se revive o se revitaliza la llamada verdad histórica con sus ingredientes distintos, pero que en general por ahí van las cosas. Luisa. Sí, pues creo que después de ciertas posturas y sobre todo de la comisión, digo, porque venimos de la conmemoración del 2 de octubre, y creo que para él era muy importante desmarcar al ejército de estos paralelismos que se estuvieron haciendo en muchos medios de comunicación, desde el comité de huelga incluso, y también desde la comisión para esclarecer, digo, es un nombre muy largo, pero básicamente para esclarecer las violaciones graves a derechos humanos durante las décadas de justo los 60, 70, 80 y 90, la mal llamada Guerra Sucia, ¿no? El paralelismo que se ha estado haciendo en los últimos días es: tenemos 55 años buscando verdad aquí y casi 10 buscando verdad acá, y el hilo comunicante es que es el ejército quien está impidiéndolo. ¿Por qué? Hay una filmación, esto lo decían los propios miembros del comité de huelga del 68, se filmó, Echeverría contrató a un cineasta para filmar todo y no sabemos dónde está ese material, que evidenciaría, aparte de la organización, premeditación y demás, porque está en resguardo del ejército. El ejército no ha entregado documentos, ¿no? Entonces, creo que el presidente sale, digamos, a desmarcar ambos periodos y a decir, bueno, esto que dice siempre, ¿no? Sirven a órdenes directas. En ese entonces sí fue una orden de aniquilamiento, de pensamiento, de grupos, desde la más alta cúpula. En esta ocasión respondió a una dinámica local, digamos, o sea, lo que creo que intentó decir fue, no es que el ejército esté tratando de silenciar a los estudiantes, sino que fue un asunto que tiene que ver con dinámicas locales en Guerrero, ¿no? Digo, a mí me parece sumamente desafortunado de cualquier manera, pero pienso que eso intentó hacer, como diferenciar, digamos, estos pues dos momentos históricos y que son heridas importantísimas para nuestro país. Ahora, también hay que recordar que pues el ejército justo es un oficio de carrera, ¿no? Que pues muchos de los apellidos se repiten de las familias, un poco como en el tema de seguridad, en el que también podríamos hablar de Harfuch, ¿no? Pero bueno, manteniéndome con el asunto del ejército, creo que intenta también defender que el ejército no tiene participación o que Peña no tiene participación porque, insisto, aunque fue de Estado porque participaron todos los poderes, no fue una orden que viniera desde arriba, pero hay que recordar que la desaparición forzada tiene dos momentos. Uno es el material, en el momento en que se desaparece, pero justo lo que lo hace forzado es el esfuerzo del gobierno y de la autoridad por ocultar el paradero de estas personas, ¿no? Así lo definen, digamos, en los organismos internacionales. Y en esa parte está y es culpable directamente tanto el ejército como Peña Nieto y todos los participantes en estas dos reuniones que ahora sabemos que hubo, gracias al informe de la COBAG. Unas en Los Pinos y otras en el batallón de infantería de Iguala. Entonces, a mí entiendo que por la naturaleza de su proyecto político y por lo que él ha apostado al ejército, tenga que decir, fueron unos elementos corruptos, y digamos que respondían a una orden, y ahora pues las órdenes pueden ser distintas porque el comandante en jefe es distinto, pero no hay que olvidar
que la función del ejército es esa, ¿no? La naturaleza de ese cuerpo es esa, la de obedecer y la de cumplir con órdenes a costa incluso de los derechos humanos, ¿no? Entonces a mí me parece pues muy desafortunado, innecesario, porque el presidente no tendría por qué estarse metiendo ahí, ni por ejemplo con el GIEI, que bien contestó el grupo interdisciplinario de expertos independientes, diciendo los primeros que negamos la verdad histórica fuimos nosotros a costa de nuestra seguridad y tranquilidad, como decía Omar Gómez Trejo en esta entrevista con John Gibler incluso, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué hacerse de enemigos de esa manera, no? Y además cuando el objetivo es común. Yo ahí sí diría, creo que la diferenciación mayor entre la verdad histórica presentada por el ex procurador y lo que se está presentando ahora, pues desde la presidencia de la COBAJ a cargo de Alejandro Encinas, es el reconocimiento de que fue un crimen de Estado. Es decir, para mí sí, eso es la parte medular entre una versión y otra. Pero ¿por qué regresar entonces y poner sobre la mira pública en este mismo segundo informe, por ejemplo, asuntos como la presunción, digamos, de un vínculo con los grupos de crimen, ¿no? Como que eso ya estaba descartado, ya habíamos dicho que revictimiza, ponerlo ahí como parte de las hipótesis es innecesario. Como que creo que con lo que yo me quedaría del análisis es que ¿por qué meterse en problemas que no habría ninguna necesidad? El presidente ya ni debería estar hablando de eso porque hay una designación política, ¿no? Para destrabar el asunto que es Alejandro Encinas. Entonces, pues como dice el profeta Juan Gabriel, ¿no? ¿Qué necesidad? Luisa, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre la postura del presidente respecto a Peña Nieto, a Cienfuegos, al GIEI, al exfiscal especial Gómez Trejo? Arturo Cano. Pues resulta lamentable, Julio, Daniela, Luisa, que en este relato el presidente, que se acerca en algunos puntos importantísimos a la llamada verdad histórica, haya otra parte muy dura en contra de los organismos internacionales, del grupo de expertos internacionales, especialmente, y sobre todo estas expresiones que suenan al sexenio pasado, las relativas a que se deje de lucrar con el caso Ayotzinapa, porque las organizaciones que han acompañado a los padres y madres de los 43 están ahí por petición de ellos mismos, de las familias, no para lucrar con estos hechos. Son personas además con trayectorias intachables en el ámbito de los derechos humanos, y los expertos internacionales no vinieron aquí porque les gustara venir a echarse unos tacos, vinieron invitados por el gobierno mexicano, por el gobierno anterior, y entregaron 6 informes, me parece, con pruebas puntuales y con señalamientos muy concretos sobre la negativa de las autoridades militares a entregar información clave del caso. Este asunto, además, este aniversario de los 43, muy cerca de la conmemoración del 2 de octubre, pues cae en medio de toda la polémica ahora político-electoral por la pretensión de que Omar García Harfuch sea el candidato de las izquierdas en la Ciudad de México, lo que sería un contrasentido por muchas razones, entre ellas por la no explicada participación que tuvo, no en los hechos del 26 de septiembre, ya se ha dicho mucho, sino en todos los meses que estuvo antes en el estado de Guerrero. Pues hay muchas respuestas que dar por ahí. Hace unos pocos meses, en el entorno de Morena, en los pasillos de los dirigentes de Morena, pues no se hablaba ni siquiera de la posibilidad de que Omar García Harfuch fuera candidato, se le descartaba, y finalmente la definición del proceso en la Ciudad de México quedó amarrado a que primero se resolviera la definición nacional, y por eso las figuras que podían haber hecho precampañas o empezar a posicionarse desde hace muchos meses para ser conocidas por todos los habitantes de la ciudad, pues no pudieron hacerlo sino hasta muy recientemente, y ahí entra en juego otra vez
cosa que no se esperaba del lado de Morena, pues la construcción de un personaje por su aspecto físico, como decía Daniela, recurrir incluso a su madre, que es una famosa actriz o que fue una famosa actriz, y todos esos ingredientes que se han ido configurando, pero cuando uno ve que ya varias de las figuras importantes de Morena en la ciudad, me llamó mucho la atención, por ejemplo, el video que grabó el alcalde Armando Quintero, acompañado de Mar García Harfuch, porque durante mucho tiempo Quintero era considerado una suerte de consejero, de ideólogo de Clara Brugada, ¿no? Entonces, pues, al parecer, la línea es clara y no es clara. La línea es clara y no es clara. Órale, Arturo Cano, ya, aquí está la frase central. Daniela Barragán, ¿qué opinas de estos temas que estamos planteando, que son tan multifactoriales o algo así, dicen ahora? Daniela. Pues, bueno, ya, digamos, no hay como mucha sorpresa en cuanto a la posición del presidente de, pues, defender al ejército, ¿no? A toda costa y ya de manera muy abierta, ¿no? Cuando le hacen la pregunta ayer, o sea, ¿usted se esperaba defender al ejército? Y él, pues sí, dice, sí lo quiero hacer porque él, pues, insiste en que el ejército es, pues, del pueblo y, bueno, una historia que podría no tener por ahí muchas dudas, ni muchas quejas, sino bueno, ahí está el punto del presidente, que no es nuevo, ya lo veníamos viendo no solamente con el caso de Ayotzinapa, sino con pues casi todos los casos en los que el ejército ha sido cuestionado. Eso es independiente a que en algún momento pueda sonar a una necedad. O sea, yo, por ejemplo, cuando estaba escuchando lo de ayer, también recordaba lo que ocurrió cuando se empiezan a abrir los archivos para saber la verdad de la guerra, sobre lo que ocurrió en la Guerra Sucia de los 60s y 70s, como Luis Crescencio Sandoval, cuando era un evento para los sobrevivientes, los familiares de las víctimas, también habla sobre los soldados caídos, cuando pues en términos muy generales, esos soldados caídos a los que quería nombrar Luis Crescencio Sandoval, pues fueron violadores de esas familias y violadores de derechos humanos, violadores sexuales, torturadores, etcétera. Pues sí, hay un asunto en el que pueden ser mucho pueblo los del ejército, pero también han jugado un papel fundamental en los actos más terroríficos de este país en cuanto a la persecución, en cuanto al aniquilamiento de los movimientos sociales. Entonces creo que ese asunto de simplemente defender al ejército por su origen, pues creo que no alcanza, ¿no? Para un país ya con tantas evidencias de que el ejército ha sido un torturador, de que el ejército, pues a pesar de ser pueblo, muchas veces no ha estado del lado de este. Entonces, me resulta, pues sí, lamentable este asunto que lo comentábamos también en semanas pasadas, ¿no? Que el presidente se lance más contra un Vidulfo Rosales, el presidente incluso diga que los padres y madres están pues siendo mal asesorados y que los están engañando, en lugar de que ya por fin pida que se le entreviste siquiera al licenciado Peña Nieto, ¿no? Pero no, todavía Peña Nieto, en palabras del presidente López Obrador, guarda su máximo respeto. Entonces, pues son batallas que ya eligió el presidente y también bandos, ¿no? Ya lo que pues apunta este informe de la Comisión de Gobernación, pues habla de un asunto local, pues sí, pero estamos hablando de cómo es que se planea desde las altas esferas del Estado la verdad histórica, cómo se habla ahí de la desaparición de los estudiantes, y ahí sí cabe el licenciado Peña Nieto, pero pues ya se parece tener ya mucha claridad el presidente en ese punto de, pues, no, lo vamos a enfocar a otro lado, y sí el ejército, pero solo algunos, en lugar de también, pues, obedecer a un asunto histórico, de decir que el ejército no ha estado del lado de la gente en muchos episodios. Disfrazarlo de no son todos, pues tampoco ayuda en ese asunto que los abogados le llaman justicia transicional, de empezar a poner en el centro a las víctimas, y pues en este caso las víctimas no son los perpetradores, como pues ha sido el ejército en muchos episodios. Entonces creo que ya estamos en un como callejón sin salida en este punto. Creo que el presidente está en una cerrazón,
tendrá sus motivos, sus razones, las acompañamos, eso es distinto. Yo no estoy de acuerdo en eso que mencionaba ya, de que se juzgue más a quienes acompañan a los padres y madres de los 43, en un asunto que se me hace también muy delicado. O sea, por ejemplo, lo del fiscal Gómez Trejo, se puede analizar de distintas maneras, pero sí podemos hablar de que ha sido una persona que ha estado desde el inicio, contra viento y marea con los padres de los 43, incluso cuando estaba el peor momento, todavía Peña Nieto en el gobierno, hubo una persecución muy fuerte contra los elementos del GIEI, contra todos los activistas que estaban apoyando para tumbar esa verdad histórica, y que solamente se encasille porque es conocido de un Álvarez y Casa. Híjole, si nos vamos a esas, muchos también de los que están en Morena pueden entrar en ese mismo cajón con esa etiqueta de cercanos a Álvarez y Casa, pero en el discurso, ya es de Álvarez y Casa, el exfiscal Gómez Trejo, y entonces ya queda cancelada toda su trayectoria. Entonces, son las habilidades que tenga el presidente, pero sí no puede estar de acuerdo como en ese asunto de el decir que en el caso de Ayotzinapa el ejército se merece decir solamente fueron unos, no son todos, se salvan, porque hay un asunto de justicia y de verdad y de asumir categóricamente que fue el Estado, porque así lo dicen las pruebas. Entonces ahí falta, y pues ojalá pronto más bien estemos hablando de ya suena muy complicado, ¿no? De que se cite al licenciado Peña Nieto, o al menos pierda un poquito de su honorabilidad, porque pues está muy, muy contento allá en España. Gracias, Daniela. Luisa Cantú, en este escenario, híjole, verdaderamente a veces poco explicable, empantanado, riesgoso, confuso. Bueno, el problema también está en el Poder Judicial, con una creciente confrontación entre los poderes ejecutivo y judicial. Lo más reciente ha sido la orden de un tribunal del Poder Judicial para desechar la orden de aprehensión contra Genaro García Luna, y la Fiscalía General de la República ha dicho que va a investigar al juez y a magistrados. ¿Cómo vas viendo esto, que en otros países pues forma parte de lo que suele ser la guerra judicial que se entabla contra gobiernos progresistas desde posiciones de los poderes judiciales? Luisa. Sí, muy importante ponerlo así, hasta que se empezó a hablar de estos fiscales, justo que son actores políticos en contra de gobiernos progresistas, como que pusimos mira en el Poder Judicial. Pues aquí nada más decir el dato, digamos, que resaltan muchos medios de comunicación el día de hoy, es que este mismo juez de distrito, Gerardo Genaro Alarcón López, fue el que canceló el proceso de agronitrogenados en contra de Emilio Lozoya, ¿no? Fue el mismo que determinó que como ya estaba Alonso Ancira pagando el daño, entonces ya no había bronca con Emilio Lozoya. Entonces, digamos que siempre hay este debate que a mí me parece sano e importante sobre si estaba bien armado o no, si se violaron los derechos humanos o los debidos procesos, porque por más que tengamos a una persona que claramente es culpable, siempre hay que defender el debido proceso, ¿no? Entonces, muchas veces se argumenta por ahí que ese podría ser el motivo de los jueces y las juezas, pero cuando hay reiteradamente defensa de ciertos personajes políticos poderosos, creo que hay pues buenas razones para dudar. Y creo que pues la verdad es un acto mucho más simbólico esto de la PGR, ¿no? Es lo que es más bien como ponerle luz al Poder Judicial, porque la verdad es que cuando el mismo poder es su propio evaluador, ¿no? ¿Quién revisa a los jueces, a los ministros? Pues el propio Consejo de la Judicatura, que son el mismo poder. Entonces creo que pues es más bien un acto simbólico el que se está haciendo para decir aquí hay algo importante pasando. Y a mí solo en esta misma intención de poner luz, digamos, en este poder, diría que está muy bien que hablemos de los casos penales, de los grandes casos de corrupción, pero la verdad es que el gran problema del Poder Judicial y de nuestra falta de acceso a la justicia en realidad son los jueces que deciden sobre nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, nunca hablamos de los jueces civiles, ¿no? Y la cantidad de mamás, por ejemplo, luchando porque alguien resuelva sus expedientes, porque les dejen ver a sus hijos. Creo que ahí hay
pues también un tema muy grande a resolver. Y la verdad es que desconocemos profundamente como sociedad cómo funciona el Poder Judicial, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ciudad hay un montón de jueces suplentes, a pesar de que ya hay quien ganó los concursos, no se les asignan juzgados y los suplentes son siempre casualmente amistades, digamos, de magistrados o magistradas importantes. Creo que el hecho de que ni siquiera nos hayamos como medio de comunicación, como medios de comunicación y como sociedad esforzado por entender el Poder Judicial propicia su opacidad, y la opacidad y la oscuridad pues siempre propician entonces la corrupción. Y creo que sí es muy importante que desde el Poder Ejecutivo, digamos, desde otros poderes también se sirva como contrapeso, como que mucha de la defensa del Poder Judicial es que puede ser un contrapeso al Ejecutivo. Creo que está bien que el Ejecutivo entonces a veces o el Legislativo sean contrapesos al Judicial, que por este mismo digamos, poder suave de Hollywood, como que siempre decimos, los jueces son honorables, ¿no? Porque así se nos pintan en las películas. La realidad es que aquí tenemos pruebas de todo lo contrario, con por supuesto dignas excepciones, ¿no? Pero hay que ir, pues así como destabuizando al contrario al Poder Judicial y también exigirle que rinda cuentas. Y creo que sí lo que sirve y también se ha señalado, digamos, como posible persecución, es un poco que la sociedad ponga su mira ahí, que sí veamos cómo están resolviendo y por qué. Yo ahí nomás decir, pues ya, en teoría, el nuevo sistema penal y la posibilidad, digamos, de que las audiencias orales permitan público, permitan, digamos, la grabación de las mismas y que las revisemos, tendría que haber sido un desincentivo, ¿no? A que los jueces resolvieran como quieran, pero por la falta de interés ciudadano y de los medios de comunicación en los procesos cotidianos, creo que siguen resolviendo como quieren. Y digo, ahí para poner un ejemplo de un caso que yo recientemente revisé, aquí en la ciudad, en el centro, hay un asesinato y un juez condena por homicidio a 3 jóvenes en situación de calle porque estaban ahí, ¿no? En todo el proceso se demuestra que no dispararon, que ni siquiera participaron y entonces terminan en la cárcel por homicidio por no haberlo evitado, porque estaban en la misma calle y no lo evitaron, ¿no? Así funciona nuestro Poder Judicial y los jueces toman estas decisiones y se van a dormir, ¿no? Creo que, digo, no sé, a mí me impacta mucho, me parece una discusión muy sana que terminará también siendo estéril, porque cualquier tipo de reforma al Poder Judicial termina impugnada en la Corte y la Corte sigue teniendo la última palabra. Entonces, si digamos la estructura orgánica de nuestros poderes no lo va a permitir, que por lo menos haya una tribuna pues pública y mediática hablando al respecto y que la ciudadanía le entre también. Bien, gracias Luisa Cantú. Arturo Cano, se nos va el tiempo, ya estamos en la parte final del programa. Sé que anduviste en el norte del país y que viste algunos temas relacionados con migrantes. ¿Qué hay sobre eso, Arturo? Julio, lo que me llamó la atención, nada más tuve un día para echarme una sumergida en el asunto migrante. Esto que estamos viendo ahí es un lugar en Tijuana que se llama Entre Muros. Lo que pueden ver es un campamento de migrantes que ya están del lado gringo, ¿no? Ya pasaron y ahí a través de los está atendiendo la patrulla fronteriza. Por varios lugares donde encuentran un huequito o a veces con la ayuda de personas que les rentan una escalera a un precio exorbitante, se cruzan o en las noches y llegan a apostarse ahí porque ya están cansados de haber permanecido meses en los refugios y ahí es donde están solicitando asilo. Visité 2 albergues, uno de una iglesia evangélica y el centro integrador que puso ahí el gobierno federal en 2019. Lo que realmente me impresionó, son solo 2, son los más grandes de 42 albergues que hay 32 albergues que hay en Tijuana. Lo que más me llamó la atención, miren, bueno, esa es otra imagen de un señor que se cruzó, que se brincó el muro, que lo logró así, con sus manitas nada más, ¿no? Un hombre joven. Yo cuando llegué a ese punto, que es muy conocido porque ahí se van los políticos a tomarse fotos, este hombre con sus propios medios, con sus manos y sus pies logró subir, cruza y después inmediatamente lo detiene ahí la patrulla fronteriza. Pero el dato al que iba es el siguiente, que fue lo que me llamó la atención en esta cobertura migratoria que yo hago desde hace más de 25 años, fue que en esos 2 albergues enormes que les cuento, uno llamado la Ciudad de Dios y otro el centro integrador del gobierno federal, la mayor parte de los albergados ahí son mexicanos. Entre 60 y 70% son personas
de distintas entidades del país que huyen de la violencia. La semana pasada, según cifras que me pasaron funcionarios del gobierno de Baja California, había en esos albergues de Tijuana 609 michoacanos y 445 guerrerenses. Me tocó conocer a un profesor de Totolapan, y hoy me encuentro en la nota del gran reportero Sergio Campo, donde habla de que ya se armaron 1,500 campesinos en Totolapan y Eleodoro Castillo para enfrentar la delincuencia organizada. Bueno, pues este profesor llevaba 2 meses ahí en ese albergue evangélico, huyendo precisamente de la violencia. El dato curioso es que esos albergues que fueron construidos para recibir los flujos de migrantes haitianos, luego centroamericanos, africanos, etcétera, ahora están ocupados por ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Vaya, Arturo, pues gracias. Daniela Barragán, te toca cerrar con el tema que tú desees, cerrar esta mesa. Así es que, Daniela, campo y tabla. Va que va, pues bueno, voy a hablar de un reportaje que acabo de publicar para ver si pueden pasar a leerlo en sinembargo.mx. Es un reportaje sobre 6 libros que contrató el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Pagó 3,350,000 y tantos mil pesos. Un libro que Alejandro Moreno es autor intelectual, otro libro del que es el autor, y pues no aparecen esos libros. Estamos buscando, el PRI dice que está investigando en dónde están, pero pues son contratos, son 6 que están, 6 documentos que están disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde pues podemos ver que el PRI le paga a un grupo que se llama Gabinete de Investigación y Asesoramiento, hace todo este dinero. De hecho, apenas en abril le da 3 contratos el mismo día, y por la impresión de libros, porque se especifica el tipo de papel, el tipo de tinta, la encuadernación, pero pues no están esos libros. Solamente de esos 6 hay uno, y solamente en digital. Entonces, pues es el reportaje sobre los libros que pagamos todos nosotros porque es del dinero público, pero pues que no están, y los libros un libro de Alito Moreno, que pues estará interesante leer para ver qué es lo que escribió, y otro libro que pagaron sobre el surgimiento de Va por México. Entonces pues estamos a la espera para ver qué ocurre con eso. No, hombre, pues emocionados, imagínate con leer un libro de Alito Moreno, pensamiento filosófico, ciencia política, congruencia cívica, todo combinado, corriendo. De hecho, es un manual el que escribe él, un manual del buen político, así que pues si lo encontramos, si lo imprimieron, va a estar interesante. Bueno. ¿Cómo ganar elecciones internas sin despeinarse? Se ha de llamar el manual. Así es. Sin que se afecte el botox o algo así. Sí, es decir, desafortunadamente sabemos cómo mantener el estilo por los audios filtrados, ¿no? Sí, ándale, claro. Luisa, muchas gracias por esta ocasión. Buenas tardes, Luisa Cantú. Buenas tardes. Arturo Cano, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio, Daniela, Luisa, un gusto verlas. Daniela, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio, y también un abrazo, Arturo, Luisa. Muchas gracias por todo y denle like. Claro, nos vemos pronto. Gracias, hasta luego.